entonces vamos a ver la parte de gráficos en Excel. Entonces primero partamos de qué es un gráfico en Excel. Pues es la representación gráfica de los datos, de ciertos valores que nosotros tenemos y de los cuales a partir de ellos pues obviamente se grafica y se debe hacer un análisis. Entonces la idea es que estos análisis sean pertinentes, digamos, de acuerdo a la información que nosotros estemos manejando. No todos los gráficos se aplican a la información. Es decir, por ejemplo, si tenemos que comparar dos jugadores o dos selecciones, pues la idea es manejar, digamos, un gráfico de barras, ¿sí? O de columnas apiladas, o de tortas, pero por ejemplo no podríamos aplicar una gráfica de superficie, ¿sí? O una gráfica de burbujas, también la podríamos aplicar dados los casos. ¿Cuándo aplicaríamos, por ejemplo, un gráfico de burbujas o de dispersión? Cuando tenemos que graficar varios análisis de jugadores o de selecciones, cuando tenemos varios datos. Tenemos aquí el objetivo de un buen gráfico. Entonces dice que el objetivo de conseguir con los gráficos de Excel será conseguir que la información mostrada se entienda mejor que los números en sí mismos, que los datos. Yo les acabo de decir, nosotros somos muy visuales. Entonces sí, nos muestran la base de datos, pero ¿y qué? ¿Sí? Es el análisis de la información. Ayer, por ejemplo, revisábamos unos proyectos de ingeniería. Entonces tenemos programaciones, tenemos inteligencia artificial, tenemos redes neuronales, pero al final los muchachos decían, y bueno, y salen estas gráficas. Ah, qué bueno, ese es el análisis, esa es la información que nosotros tenemos. No más datos, obviamente, pero esa representación gráfica que para nosotros, digamos que es mucho más práctico analizar que en sí mismo los datos. Tenemos acá entonces las características de los gráficos. Entonces habla de explicar visualmente los valores de mejor manera que los valores en sí mismo. Ser autoexplicativo, es decir, que no necesitemos estar mucho ahí de explicar, entonces aquí tenemos el rendimiento del jugador, sino que en sí mismo la gráfica hable por sí sola. Debe indicar las unidades en las que están expresados los valores, muy importante. Si nosotros estamos hablando de años, de trimestres, de mensualidades, de semestres, hay que anotarlo. Si hay varias series, tiene que tener una leyenda para poderlo entender. Entonces lo que hablamos ahorita del de dispersión, bueno, pero qué color le corresponde a tal jugador, otro color, a tal jugador, pero entonces que me lo vaya diciendo, ¿sí? La leyenda. Una gráfica debe ser limpia, no debe estar llena de colores en los ejes y en las series. Además, si se puede, pues deberíamos quitarle todos esos elementos de distracción. Es mejor tener una gráfica blanca o con un fondo negro. Digamos que a veces colocamos escudos de selecciones que se ven muy muy chévere, pero a veces nos quitan la atención en sí mismo de la gráfica. Entonces vamos a colocar el escudito que esté en la esquina, ¿sí? No que abarque toda la gráfica, pero bueno, digamos que eso ya depende de cada uno de nosotros. Tenemos los tipos de gráficos en Excel. Entonces pues acá nosotros vamos a mostrarlos. Tenemos el tipo de gráficas de columnas y de barras. Aquí por ejemplo lo tenemos. Entonces estos gráficos, por ejemplo, acá tenemos los meses hasta julio y tenemos pues acá un rendimiento, ¿sí? Entonces es una serie de datos que va en categorías. Acá tenemos por ejemplo las columnas agrupadas con varias series. Entonces no solo tenemos una serie, ¿cierto? Digamos que de valores, sino que tenemos dos valores. Entonces podríamos asemejarlo a lo que hablábamos ahorita, que era lo de los jugadores. Entonces estoy analizando a dos jugadores, ¿sí? Quiero saber a quién vamos a poner este fin de semana de mediocampista. Entonces analicemos el rendimiento de ellos dos. Obviamente nosotros, si presentamos así y decimos, bueno, el más oscuro es Yepes y el más clarito es... no sé, James. Ah, bueno, listo. Entonces ahí ya decimos, ah, bueno, pero mira lo que quiere decir la más alta. Entonces digamos que acá puede decir, ah, estos son los tiros al arco que él hace, que hacen los dos jugadores. Entonces es ya de acuerdo a lo que ustedes obviamente quieran hacer. Acá tenemos las columnas apiladas, que también sirve para lo mismo, ¿sí? Puede ser una manera muy sencilla de hacer una comparación muy rápida. En este caso entonces están comparando nuevamente los meses y las sumas de las series de los valores. Tenemos las columnas apiladas al 100%, que es muy parecido al anterior.
Tenemos también los gráficos de barras, acá es igual que el de columnas, pero pues la diferencia es que se muestra de manera horizontal. Igual el gráfico de barras apiladas de manera horizontal, y tenemos acá por ejemplo los gráficos circulares. Estos gráficos circulares, también llamados en torta, pie, nosotros los utilizamos mucho porque la idea es que nos muestre en proporción los datos. Entonces, por ejemplo, acá lo muestra en julio 17%, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Además que cuando hablamos en 3D se ven unas gráficas muy profesionales con esta torta. Pero vuelvo y repito, por ejemplo, si estamos analizando a un jugador, pues para nosotros sería mucho más práctico verlo en barras que verlo en pie. ¿Sí? Siempre un 100% de esto, ¿no? Sí. Tenemos el gráfico de anillo en Excel, que nos permite mostrar los datos como un porcentaje de total. En este sentido son similares a los gráficos circulares. Con estos gráficos podemos fácilmente enfocar nuestra atención en el tamaño de cada sección del anillo. Entonces, igual que el anterior, pues obviamente el pedazo más grande pues va a ser más diciente, igual acá que en el gráfico de anillo. Tenemos los gráficos de áreas también, los datos que se organizan en columnas o filas. En una hoja de Excel se pueden representar en un gráfico de áreas. Al mostrar la suma de los valores trazados, un gráfico de áreas también muestra la relación en las partes con un todo. Entonces, depende de lo que nosotros estemos mostrando. Por ejemplo, esto se utiliza más en el área financiera, de administración, de economía. Se utiliza mucho más para la comparación. Tenemos el gráfico de líneas, que nos permite identificar la tendencia de los valores a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, queremos analizar el rendimiento de un jugador. Entonces, por ejemplo, acá nos va a decir, bueno, en enero él arrancó, pero miren que en julio él bajó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces entramos, digamos, a revisar ya las cifras y qué es lo que está sucediendo con el jugador o con la selección. Tenemos el mismo gráfico, pero con líneas con marcadores. Es una herramienta muy útil, pues permite visualizar una serie de datos a través del tiempo y analizar si existe alguna tendencia. Cabe señalar que el uso de marcadores ayuda a identificar con mayor rapidez los datos individuales. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en esta gráfica no lo pueda analizar. Lo que yo tengo que hacer para la gráfica es simplemente aplicar la serie de propiedades que me vayan haciendo una cuadrícula en serie, ¿cierto? Que sea mucho más visible. Entonces acá yo puedo empezar a hacer el trazado, acá el trazado, entonces yo ya sé que febrero en qué punto está, que está aquí en 8, acá enero que está en 10, acá marzo en qué punto está, que está como en un 7. Entonces así también lo puedo identificar, pero pues obviamente mucho más rápido y más práctico hacerlo con marcadores. Tenemos de varias líneas pues de comparación y ver obviamente las tendencias. Para eso utilizamos varias líneas. Tenemos los gráficos de puntos o de dispersión. Esos gráficos de punto de dispersión pues muy utilizados en estadística también. Acá también es cuando nosotros queremos comparar varios datos. El gráfico de dispersión, en lo personal se parece mucho al gráfico de burbuja. Lo que pasa es que acá pues obviamente nos permite hacer una mejor comparación de los datos. Entonces acá obviamente ya en colores nos va a decir en qué proporción, en qué tamaño o cuál es el rendimiento, si es mayor o si es menor, ¿sí? Entonces si tenemos por ejemplo el color rojo para, no sé, para un jugador o para la selección, pues y si está obviamente en la burbuja muy grande, pues obviamente va a ser un valor que tenemos que prestarle atención. Tenemos el gráfico combinado, que a veces obviamente nosotros tenemos los jugadores y necesitamos saber el rendimiento total de todos. Entonces utilizamos dos gráficas, el de barras y el de la selección. Entonces sería el trazado, cómo estamos nosotros. Entonces sería también, digamos, en términos estadísticos, hablando por ejemplo de medias, de porcentajes, para pues saber qué es lo que debemos trabajar. Bien.
Entonces estamos hablando del gráfico combinado. Pasamos a este gráfico de araña, por ejemplo. Poco usado, un tipo de gráfico de Excel puede usarse cuando tengamos una serie de características que queramos comparar. Por ejemplo, acá que veníamos hablando de los meses del año, entonces el gráfico se vería de la siguiente manera. Acá está, ¿sí? También lo he visto que lo utilizan mucho en meteorología, digamos, porque tiene aquí estos bordes y pues digamos que ahí nos puede decir algo de los vientos o algo del oleaje. Entonces lo he visto aplicado allí. Tenemos estos gráficos estadísticos. Entonces tenemos, por ejemplo, ya algo más avanzado, como los histogramas. La separación entre las diferentes categorías de la gráfica no existe. Además, este tipo de gráfico de Excel nos permite agrupar según ancho de rango o número de rangos para poder hacer otro tipo de valoración como los gráficos de frecuencia. Aquí también podemos hablar de un gráfico de campana para evaluarlo. Entonces serían ya los dos gráficos. Teníamos un gráfico de Pareto. Este diagrama muestra una distribución a modo de histograma más una línea que son los valores acumulados de la serie. Tenemos también los gráficos de cascada, estos de acá. Digamos que pues suele usar series de tiempo, sino con elementos que se acumulan o se restan en el mundo financiero. Se usa mucho en la parte de la consultoría. También tenemos el gráfico de jerarquía acá. Entonces miren que también hace, ¿cierto? Acá la comparación de los meses, donde nos está diciendo que julio tiene una porción mucho más grande. Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que ya es la parte de todos los gráficos que nosotros manejamos en Excel. ¿Dónde? ¿Listo? Entonces vamos ahora a descargar el taller. Una pregunta. Señor. ¿Cuál es la diferencia entre los gráficos estadísticos y los diagramas de barras? Si los datos se representan casi, digamos. Lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos... Una pregunta. Señor. Yo tengo metido en los sistemas, ¿él me puede ayudar? Claro. Listo, entonces vamos a hacer un taller, pero antes pues decimos cuáles son los pasos para hacer una graficación. Entonces primero, por ejemplo, tenemos los datos. Lo que debemos hacer es organizar los datos. Cuando hablo de organizar los datos es que acá nosotros los organicemos, ¿sí? De mayor a menor o de menor a mayor, pero que esté organizada primero la información. Después lo que hacemos es seleccionar los datos. Después vamos a insertar, y en insertar le digo gráfico, ¿sí? Entonces acá ya tenemos todos los gráficos que acabamos de ver, de dispersión, de burbujas, de líneas, de áreas, la parte de barras, la parte de columnas, la parte de las tortas y circular. Y también tenemos acá el de araña, aquí algo más estadístico, y acá tenemos los gráficos recomendados. Entonces, acá me dice cómo le da mejor la información que usted está señalando. Entonces yo le digo, bueno, o de esta manera, o de esta manera, o de esta manera. O por las burbujas. Las burbujas no sería como tan práctico. Pero también tenemos aquí todos los gráficos, entonces lo que yo puedo hacer es ir seleccionando e ir revisando cómo me va a quedar la información. Entonces miren que aquí barra, pues obviamente no me quedaría muy bien. Área, columna, yo creo que columna sería lo más apropiado, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos ya es seleccionar el tipo de gráfico y empezar a darle las propiedades al gráfico. Entonces cuando nosotros le hablamos de darle las propiedades, pues aquí en la parte superior aparece un más. Entonces yo le digo, ok, yo quiero ver los ejes o no quiero ver los ejes. Pero ahorita hablábamos de las características y nos decía que lo mejor es que sí estén activos los ejes, ¿no? Las unidades en las que se están trabajando. Tengo un virus. Títulos de ejes, si queremos, entonces por ejemplo título de eje, entonces en qué unidad se presentan estos datos, entonces en miles, en millones, en dólares, en como sea. Y acá también entonces podríamos hablar de qué año, el año 2017. Acá tenemos el título de gráfico, pero cuando hablamos del título del gráfico, aparece encima del gráfico, superpuesto centrado o más opciones. Pero miren que acá utiliza una tecnología
que es la llamada what you see is what you get. Lo que tú ves es lo que tú tienes. Entonces acá lo que nosotros vemos es lo que nosotros tenemos. Entonces muy práctico, porque de una vez él me dice, mire cómo le está quedando la gráfica. No era como en anteriores versiones que uno empezaba a darle todas las opciones y hasta el final que uno le diera a aceptar aparecía el gráfico y decía, ay no, ya no quiero ver la información así, devuélvame otra vez y modifique. Entonces muy fácil ya la parte, bueno, íbamos aquí en etiqueta de datos, centro, extremo interior, base interior, extremo. Miren que en esta parte pues no es muy recomendable que se utilicen las etiquetas de datos, es mejor no hacerlo. La tabla de error, si la sabemos manejar, entonces ahí aparece con las claves de leyenda, sin claves de leyenda o más opciones. Tenemos también las barras de error, entonces miren que aquí ya aparecen esas barritas de error, también si las sabemos utilizar, pues lo haremos. El error típico, el porcentaje, la desviación estándar y más opciones. Muy práctico. Cuando nosotros, esos ya son términos estadísticos. Entonces, acá tenemos también acá las líneas de cuadrícula, que era lo que yo les decía ahorita. Sí, yo tengo la línea y pues podría visualizar los datos de esta manera. Miren que acá ya, ¿cierto? Aparece. Acá le voy a dar clic derecho, mover gráfico y le voy a decir a una hoja nueva. Lo veamos más grande. Eso. Entonces acá, esas líneas de cuadrícula pues me van a mostrar mucho mejor acá la información. Miren acá. Entonces yo puedo tener en detalle ya la parte de esas líneas de cuadrícula. Si las quiero desactivar o las quiero activar o simplemente quiero que se muestren los primarios. Tenemos la leyenda, muy útil en esta parte porque pues tenemos obviamente 3 comparaciones, producto 1, producto 2 y producto 3, entonces la idea es que sí se muestren esas leyendas. Y tenemos la línea de tendencia, ¿de cuál? Del producto 2. Entonces nos muestra esa tendencia, por ejemplo, de los jugadores. Línea de tendencia, ahora la quiero del producto 1. Entonces ahí se muestra la tendencia de cada uno, si sube o si baja respecto a los otros 2 productos. Entonces muy práctico. También tenemos aquí la parte del pincel. Entonces acá tenemos, por ejemplo, si queremos ver este gráfico, si queremos si queremos en color oscuro, ¿cierto? De fondo. Acá si lo queremos ya un poquito como más matizadito en la parte inicial, como algo más de degradé. Acá tenemos, miren cómo se muestra esta, ya un poquito más como psicodélico. Depende de lo que nosotros queramos. Acá aparecen los colores de las barras, ¿sí? Entonces miren que ya va mostrándose un gráfico no mucho más bonito, sino más profesional, que es lo que nosotros queremos que se muestre, cómo se muestra la información. Tenemos aquí los filtros, algo muy práctico, porque por ejemplo en tablas dinámicas también lo podemos hacer, y es deshabilitar la información. Por ejemplo acá estamos mostrando, entonces yo le digo, yo solo quiero que me muestre producto 1 y producto 3, y ahí me los está mostrando, solo el producto 1 o solo el producto 2 o solo el producto 3. Entonces puedo empezar a seleccionar o a deseleccionar la información en febrero, en marzo. Entonces por ejemplo yo quiero mostrar la información de abril, entonces me ubico sobre él y les digo, miren cómo estamos en abril, ¿sí? Entonces también muy práctico la parte de ya obviamente de darle estas propiedades al gráfico. Podemos devolvernos y cambiar el tipo de gráfico. Entonces por ejemplo un circular, ¿Gráfico recomendado? Cambiar tipo de gráfico pero estando sobre él, ¿sí? Entonces ahí cambiar tipo de gráfico, entonces puedo darle otro tipo de gráfico o de líneas, por ejemplo, o de línea con marcadores, como quieran.
El de Araña Fútbol sí se puede utilizar por las características de Sí, pues de los equipos. podría ser, sí. Sí, de varios equipos o de jugadores, sí. Analizando ya la información. Eso es, pues, a grandes rasgos